la charla es básicamente de video nistagmografía, sea ella con calórica o con BIG. La cuestión es que también les quiero presentar más o menos qué es lo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto, o por lo menos qué es lo que priorizamos. Bueno, aquí mi nombre es Fabricio Martínez, ya me presenté la vez pasada, ahí están las instituciones y las asociaciones a las que pertenezco. Agradezco nuevamente a la Facultad de Medicina y al Hospital de Clínicas por invitarme. Bueno, y cuando hablamos de exámenes complementarios, por supuesto tenemos que primero saber para qué los pedimos, primero saber usarlos, priorizarlos, economizarlos. Un examen complementario debe en realidad cubrir varias expectativas en nuestra atención. Una de ellas es el tiempo diagnóstico, o sea, incrementar los valores de especificidad y sensibilidad a nuestro examen físico como para realizar un diagnóstico correcto y lo más precoz posible. En cuanto a también posibilidades, reducir hospitalizaciones innecesarias, también, ¿por qué no?, evitar gastos excesivos y limitar la presión de las lesiones con el correr del tiempo y así evitando las complicaciones. Con lo cual, yo defino como éxito a un diagnóstico certero, corto tiempo, con bajos costos operativos y sanitarios, como decíamos, limitando el número de intervenciones. Esa definición que les escribí ahí es una definición que hice yo, pero me parece que es interesante desde el punto de vista de una introducción para hablar de métodos complementarios. En realidad lo que tenemos que saber es que tenemos que aparear o comparar o equiparar la clínica de la ciencia, o sea, la anamnesis con el examen físico, clase que excelentemente recién dio la doctora Ortiz, con los test vestibulares que tenemos disponibles a nuestro alcance. Con lo cual vamos a tener un gran mundo de diagnósticos presuntivos por un lado, otro gran mundo de emergencias por el otro, y nuestro paciente girando en el medio. Yo les hice aquí un top 5, como siempre, vieron, me gusta organizarles todo, así como hice la vez pasada, les hice un top 5 de metodológico. Digamos, ¿qué es lo que más usamos, tanto para la valoración funcional como anatómica, de las vías vestibulares centrales y periféricas? Obviamente, el objetivo de esta clase, y el número 1, la videonistagmografía, sea esta con test calóricos o con VIGIL, que van a salir, les prometo, sabiendo interpretar los gráficos de esta clase. 2, estudios audiométricos, electrocoreografía y Vera. 3, CIBEMS o BEMS. Nosotros utilizamos más comúnmente los CIBEMS, que son potenciales miogénicos vestibulares cervicales, pero yo creo que ya tienen una clase de algunas otras de estas metodologías, así que la dejamos para ese momento. Posturografía y bucket test. Los olvidados de la vestibulología, uno por ser muy caro, el otro por ser muy barato y sencillo, pero ambos muy útiles, sobre todo al momento de la rehabilitación vestibular. Y 5, obviamente, el diagnóstico con imágenes. Lo más comúnmente que solicitamos es tomografía y resonancia. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Qué pedimos primero? ¿Qué es lo que necesitamos saber de cada uno? ¿Qué nos interesa? Bueno, es una decisión muy difícil. Tenemos toda esta ensalada, esta maraña de exámenes complementarios que entran dentro de nuestra propia cabeza y tienen que salir en forma de receta para los pacientes. ¿Y cuál es la principal limitación que tienen esta metodología diagnóstica complementaria? Precisamente es que no hay un test vestibular que estudie la totalidad de los órganos sensoriales del oído interno. Los resultados no dan diagnósticos etiológicos. ¿Qué significa esto? Que son netamente funcionales y además son dinámicos. Yo siempre les digo a mis pacientes que son una foto del momento, no un video de la realidad, es una foto del momento. ¿Y cómo podemos solucionar esto de que no hay un test vestibular para todas las patologías? Bien, bueno, obviamente combinando estudios, siguiendo las pautas anatómicas, y perdón, pero me tengo que referir algo a la clase que dimos la semana pasada, y obviamente esto ya es, sobre todo de la clase que dio la doctora Ortiz, valorar la signosintomatología del paciente, haciendo un excelente examen
clínico, otoneurológico, y obviamente limitando las posibilidades mediante el tipo de clínica que tenga nuestro paciente. Volvemos a las raíces, recordamos la inervación del oído interno. El oído interno, ¿se acuerdan que estaba? Canal semicircular superior, canal semicircular horizontal y utrículo, el nervio vestibular superior. Canal semicircular posterior y sáculo, nervio vestibular inferior. Bueno, pues bien, para evaluar canal semicircular horizontal y obviamente por su medio valorar el nervio vestibular superior, tenemos a las pruebas calóricas. Para valorar los 3 canales semicirculares, vamos a tener el BIGIT. Después vamos a hablar de cada uno, por supuesto. Es el origen y la base de esta clase. Para evaluar el utrículo tenemos los OBEMs, que son los potenciales miogénicos vestibulares oculares, y para evaluar el sáculo tenemos los SIBEMs, que son los potenciales miogénicos vestibulares cervicales. ¿Y en qué se compone una videonistagmografía? Una videonistagmografía se compone de varias partes que van a variar acorde al laboratorio, acorde a la disponibilidad técnica de cada profesional, pero bueno, en definitiva lo que queremos es tener el mayor registro en lo posible de la actividad y poder analizar la respuesta vestíbulo-óculo-motora. Para esto lo primero que vamos a evaluar es claramente la existencia o no de un nistagmo espontáneo. Vamos a valorar los mismos con y sin fijación visual. Sin fijación visual ya lo hicimos en el examen físico. Con fijación visual ya lo hicimos en el examen físico, como lo explicó la doctora Ortiz. Nosotros ahora vamos a hacerlo sin fijación visual. Posteriormente vamos a evaluar el nistagmo de mirada en los 5 planos, que ya también nombró la doctora. Vamos a evaluar algunos de los que nosotros denominamos cariñosamente los test visuales, como el optoquinético en ambos sentidos, horario y antihorario, seguimiento lento, después se los voy a explicar a cada uno. Seguimiento lento, que puede ser este sinusoidal o lineal, la valoración de las sacadas, el sistema sacádico, que ya lo explicó muy bien la doctora, y por supuesto, las infaltables, ineludibles, obligatorias pruebas posicionales, y después otras que sí, estas ya son muy dependientes de la sintomatología que refiera cada paciente. En este caso, ahí les puse head checking test o vibración mastoidea. Y ya muy patología específico, Valsalva y presión del trago. Bueno, vamos a empezar por el nistagmo espontáneo. Lo hacemos en ausencia de fijación visual, como decíamos, y uno definiría nistagmo, ya se habló de esto, pero como una oscilación rítmica de los ojos, que habitualmente suele tener una fase lenta y una rápida. Esto es válido para los periféricos y para algún tipo de centrales, pero existen muchos tipos de nistagmos, no solamente el que clásicamente conocemos nosotros. ¿Qué parámetros de interés tenemos para los nistagmos? Ver primero si es conjugado o disociado. Conjugado significa que los dos ojos batan exactamente igual. Si un ojo hace un tipo de nistagmo y el otro, estamos complicados porque ahí sí la vía, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la vía? El fascículo longitudinal medio está afectado. Con respecto a qué otro parámetro de interés necesitamos saber de un nistagmo es la dirección, el ritmo, si es constante, si es creyente, decreyente, todo lo que estuvieron hablando recién con respecto a los vértigos posicionales, es importante que lo consideremos también en la videonistagmografía. Obviamente la amplitud y la intensidad. Yo ahora les voy a presentar un gráfico de un nistagmo y ahí van a entender qué es la amplitud, qué es la frecuencia del mismo. La morfología, como decíamos, si es pendular, si es irregular. Pendular significa que tiene las dos fases iguales. No tiene ni fase lenta ni fase rápida, sino que va para los dos lados exactamente igual. Si es en resorte, como decíamos, la fase lenta de origen vestibular y la rápida es de origen central, y bueno, y si es irregular, que va para cualquier lado, cualquier cosa.
los planos de la mirada, como hablábamos recién, y no es que es un nistagmo de mirada, lo que tenemos que ver es si en todos los planos el nistagmo se mantiene exactamente igual. El nistagmo de mirada es otra cosa, que lo voy a explicar en un ratito. Y ver si cumple o no la ley de Alexander, que también mencionó la doctora recién, y que yo la mencioné en la clase anterior, que es que el nistagmo acelera, aumenta su amplitud y a veces también su frecuencia cuando el paciente mira hacia el lado de la fase rápida. Bueno, hablamos dos palabritas de nistagmo, no quiero volverlos locos. Recuerden lo de la fase lenta, que es de origen vestibular, que es el verdadero nistagmo, o sea, es lo que nos dice la debilidad. Yo no sé si me están viendo o no, pero recuerden que nuestros oídos se comportan como dos manos que sostienen nuestra cabeza oprimiéndolo hacia el centro, oprimiéndola hacia el centro. Entonces, si yo tengo un déficit de un lado con respecto al otro, voy a tener desvíos segmentarios, como hablaba recién la doctora, lateralización, debilidad de la hemimusculatura del lado homolateral a la lesión, en este caso mi lado derecho. ¿Qué significa? Que si a mí se me cae el lado derecho, mi cuerpo se va a lateralizar hacia ese lado. Y mis ojos, que tienen la misma musculatura que el resto del cuerpo, también hacen exactamente lo mismo. O sea, se lateralizan para el otro lado. Nuestra sustancia reticular, digamos, nuestro sistema nervioso central, lo corrige hacia el centro, generando una fase lenta hacia el lado de la lesión vestibular y una fase rápida, correctiva, hacia el otro lado. Entonces vamos a tener, como lo ven ahí en el gráfico, una fase lenta con una corrección rápida. Fase lenta, corrección rápida. Esos son los dos tiempos del nistagmo clásico nuestro. Igual nistagmos hay un montón. Yo ahí les anoté los que son fisiológicos. El nistagmo optoquinético, del que vamos a hablar en un ratito, el calórico, del que también vamos a hablar en un ratito, el rotacional no, pues ya no hacemos más, por suerte, pruebas rotacionales, y el nistagmo de final de mirada. Esto lo comentó la doctora. Recuerden, cuando uno evalúa a un paciente, esto no es de la video, pero cuando uno evalúa a un paciente no debe pasar después de determinada proyección o de determinada, digamos, lateralización de la mirada, porque en esos casos el paciente desarrolla un nistagmo que es fisiológico, que se llama end-point nystagmus, que es el nistagmo de final de mirada. Después, esos son los fisiológicos, los que consideramos normales, digamos. Y los patológicos, bueno, los vamos a dividir en congénitos y adquiridos, y ahí se nos abre el abanico a unos cuantos miles. Lo que a mí me interesa es que sepan reconocer en un trazado cómo es un nistagmo. Fíjense en este gráfico de la base y hacia la derecha, que tienen un nistagmo espontáneo a derecha. El nistagmo espontáneo a derecha va a tener una fase lenta, descendente, con una corrección rápida hacia arriba. O sea que el nistagmo lo definimos en su dirección por la fase rápida. Y en los nistagmos a derecha se inscriben con la fase rápida hacia arriba. En cambio, fíjense el gráfico este que está muy lindo, en cambio cuando la fase rápida va hacia abajo es un nistagmo a izquierda. Esto en el componente horizontal, que ahí lo ven graficado en color rojo. En el componente vertical, obviamente, si va para arriba la fase rápida es un upbeat, o sea, un nistagmo vertical hacia arriba, y si va hacia abajo es el contrapartida. Bien, aquí lo que quiero que vean es la diferencia, que ya la habló recién algo la doctora Ortiz, pero lo que nosotros consideramos a grandes rasgos la diferencia entre los nistagmos periféricos y centrales. Aquí son todos videos míos, uno no nada más que me lo cedieron, pero después los otros son todos videos míos. Fíjense, ese es un nistagmo clásico, en este caso a izquierda, y ligeramente hacia arriba. Por eso, recuerden que los periféricos suelen ser horizontales o horizonte rotatorio. Es raro que sean puros. Cuando ustedes vean un nistagmo puro, red flags, porque suele haber algún temita central de por medio. Y ni que hablar si es vertical puro. Hay excepciones en los verticales en cuanto a los nistagmos de los vértigos posicionales. Pero ustedes tengan en su cabeza que si es vertical, como en este caso, un downbeating, lo ven, ¿no? Hacia abajo, si ustedes lo ven así, es central hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, y este se los dejo así, observen este nistagmo.
bate hacia la derecha, ¿lo ven? Tic, tic, tic. Y en un momento determinado, fíjense lo que hace. Este es un paciente mío, pobrecito, con un tumor de fosa posterior. Miren, empieza como a hacer un nistagmo hacia abajo, mucho no se entiende qué hace el ojito, y empieza a batir para el otro lado. Todo en el mismo momento histórico. Esto se llama PAN, nistagmo periódico alternante, y es siempre patología central, siempre. Y en este último videito que se los muteé recién, que es el de aquí abajo y a la izquierda, fíjense que el paciente, no los puedo detener, che, están con vida propia, fíjense que el paciente cuando mira hacia la fase rápida tiene un aumento de la amplitud y de la frecuencia nistágmica. Eso es ley de Alexander, lo que dice aquí. La fijación visual, ya lo habló la doctora, no les voy a repetir esto para no aburrirlos, y no perder tiempo para otras cosas. Bueno, yo aquí les pongo pruebas visuales. Yo no me voy a adentrar mucho de estas porque, primero, porque no es que estén cayendo en desuso, pero francamente son tan dependientes del estado del paciente, que a veces no las realizamos, o a veces los equipos vienen sin la posibilidad de realizarlas. Yo ahí le puse que es de utilidad central. ¿Por qué es de utilidad central? Porque todas estas nos hablan más de patologías centrales que periféricas. Es un chiste eso. Es como para que se acuerden que las visuales sirven más para central. Nistagmo de mirada, como decíamos, es el nistagmo que se desarrolla con los cambios de la mirada. No es el nistagmo espontáneo, cómo bate en los diferentes planos. No, es, si yo miro los 5 planos de la mirada, si desencadeno después de unos cuantos segundos, y teniendo en cuenta de no hacer endpoint nistagmus, un nistagmo, ¿sí? Sacadas, ya lo habló la doctora, igual yo ahora les voy a mencionar algo más, de lo que son las pruebas visuales de las sacádicas. El optoquinético, ahí tienen el tamborcito, y el seguimiento lento. Acá lo importante es que es importante que sepan que interactúan con el reflejo oculovestibular. ¿Se acuerdan del BOR, de lo que estuvimos hablando? Bueno, son todos los reflejos que nos ayudan a mantener el objeto centrado en nuestra fobia. Fobiado, como le decimos nosotros. Son todos estos test que incluso, por ejemplo, el optoquinético es hasta para los animales no fobiado, es antiquísimo, es arcaico el optoquinético. Pero sepan que todos estos sistemas, el del BOR, el del optoquinético, el del sacádico, el del seguimiento, son todos sistemas como para estabilizar la mirada cuando el objeto se mueve. Se ven notablemente alterados o influidos por los estados de alerta, nerviosismo, sedación, e incluso la propia postura del paciente. Por eso son a veces bastante poco confiables, aún hechos en los mejores centros. ¿Por qué? Porque son muy variables. Si el paciente está desconcentrado, si no durmió bien, si se tomó toda la medicación, a pesar de que les pedimos que no tomen medicación sedativa previa, dentro de las indicaciones que les damos para las videonistagmografías, les sugerimos que no tomen medicamentos que los seden, ni que los exciten, ¿no? Como la cafeína y demás. Y el principal objetivo de esta prueba es la detección de posibles lesiones cerebrales y cerebelosas. No les voy a hablar de las vías, ya lo hicimos la vez pasada, cuando hablamos de anatomía, no lo tienen que saber tampoco. Las vías están afectadas a diferentes niveles, diferentes tipos de movimientos. Vamos a hablar un poco de cada una de las pruebas, como para que se lleven una idea de qué son, pero así nos vamos a meter en calorías y en big hit, que es lo que verdaderamente les interesa. Nistagmo de mirada, en los 5 planos: superior, inferior, lateral externo, lateral interno, y obviamente en la posición neutra, posición 0. ¿Qué podemos decir de sacádicos y de seguimiento? Bueno, los sacádicos son movimientos oculares de reposicionamiento rápidos, tienen 2 fases, una de pulso, lo ven, son ondas cuadradas, nosotros le decimos que son como en guarda griega los sacádicos, como los que tienen allí debajo, y uno lo que hay que hacer aquí es evaluar, poner los valores normales, que no es necesario que lo sepan. Yo para que la clase sea completa se los coloqué, pero no es necesario que lo sepan. Además varía mucho acorde a la edad, acorde a incluso la atención del paciente, el cansancio.
como les decía, tenemos que evaluar la latencia, o sea, hasta que empieza a hacerlo, la precisión, si hay o no la velocidad, si hay o no intrusiones o desalineaciones en la proyección de los mismos. Lo mismo con lo que ven arriba, que es lo de seguimiento lento. Es un seguimiento sinusoidal. Ya esto es propio de los animales foveados y es para los movimientos lentos. Digamos, yo les podría decir las cifras, es para movimientos de menos de 2 grados por segundo, pero no interesa que sepan, lo que interesa es que son objetos que se mueven lentamente y que la mirada sigue. Normalmente hacemos ese tipo de movimiento que es sinusoidal y también valoramos tanto parámetros cualitativos como cuantitativos del movimiento, digamos, ocular. Ya sea la ganancia es un poco también la precisión, ¿no? O sea, la diferencia que existe entre el movimiento que hace el equipo y el movimiento que hace el ojo siguiendo al equipo. La ganancia, como les decía también, la fase, que es cuánto tarda el ojo, cuánto demora el ojo en llegar a la posición que el aparato le va indicando en la computadora. En realidad nosotros ponemos, los equipos más modernos tienen como otro motor, no el que estamos viendo nosotros en el estudio, sino es un monitor en el cual le proyectamos todas las figuras y ellos tienen que ir siguiendo. Lo mismo con ahí tienen los valores de normalidad, yo se los agregué ahí al final. Fíjense lo que les decía, lo más importante del seguimiento y de las acádicas. Observen cómo aumenta acorde a la edad. Y bueno, y los optoquinéticos, estos que ven aquí, los optoquinéticos los podemos ver todos. Si uno se sienta en el subte y mira al pasajero de enfrente, que está mirando a través nuestro o a la ventana de atrás, está mirando la estación de subte que llega, le van a ver este movimiento de los ojos. Esto es un nistagmo verdaderamente, pero es un nistagmo fisiológico, gracias a Dios lo tenemos, porque es un nistagmo que nos permite volver a colocar el ojo cuando un estímulo está en movimiento permanente. Ejemplo típico, cuando uno mira los palos de la luz, cuando va en el auto de costado, así que mira los palos de la luz, ese movimiento es un nistagmo optoquinético. Nosotros, clásicamente se hacía con este tamborcito que tienen ahí abajo, que podía ser manual, o después incluso vinieron los con motor, incluso hay tiras. Es más, por ahí con el celular se pueden bajar alguna aplicación de optoquinéticos y lo pueden probar ustedes también. Existen aplicaciones de optoquinéticos para el celular. Uno, desde afuera, al paciente lo ve como la imagen esa que ven allá abajo del muchacho, que también es una imagen de un transporte público. Y, perdón porque se pasó la diapositiva, y en cambio las de arriba, el que ven de arriba es como lo vemos nosotros. Observen que generamos un nistagmo que lo vamos a evaluar tanto para un lado como para el otro. Test posicionales, ineludibles, no se pueden hacer. Así como en la consulta no hay excusas, en el estudio tampoco, no se pueden hacer. ¿Cuáles son los test posicionales de referencia que tenemos? Bueno, McClure y Dix-Sulfide, que ya lo explicó recién la doctora, y obviamente lo que determina bien en ellos es la velocidad angular del componente lento. ¿Se acuerdan que yo les decía que el componente lento describía como una curva, ya sea ascendente o descendente, y después el movimiento rápido lo llevaba de nuevo a la base? Bueno, ese ángulo que se forma es la velocidad angular del componente lento. ¿Qué nos dice un poco sobre la calidad del nistagmo? No es lo mismo un nistagmo que sea así, que aún con la misma cantidad de nistagmo sea así. Entonces, es importante que conozcamos la velocidad angular del componente lento. Bueno, yo aquí les muestro, la doctora ya lo hizo, que es lo que buscamos. Yo ahí les estoy mostrando cómo se realiza la maniobra de Dix-Sulfide. Recuerden que esto es un paciente joven, ¿eh? Así que a cuidar los cuellos, tiene que tener un 20 grados de declive posterior, lo esperan al paciente, yo ahí lo hago rápido a modo de explicarles un poco cómo se hace la maniobra, y obviamente en el caso de tener un vértigo posicional, esto también es paciente mío, van a ver esto, porque el paciente normalmente empieza a pestañear como loco, una latencia, y ahí empieza el nistagmo. Ven, ¿no? Cómo se ve, torsión al geotropo,
Bueno, cierran los ojos, se asustan mucho. Los pacientes aún en la oscuridad se asustan muchísimo. Bien. Aquí les muestro el test de McClure, ya lo habló la doctora, por eso quiero pasar rápido esto para no perder tiempo para lo que sigue. Lo mismo, cabecita ligeramente sobrelevada, ¿se acuerdan lo que hablamos en anatomía? Que para rectificar el canal semicircular horizontal tenemos que tener la cabeza a unos 20-30 grados sobrelevada. Y ahí giramos para ambos lados. Y tenemos que obtener un nistagmo de características. Fíjense, el nistagmo del BPPV, del canal semicircular horizontal, siempre se da para los dos lados, ¿no? En el caso de las canalolitiasis, como en este caso es un lado izquierdo, siempre es más intenso para el lado afectado. Ahí tienen los papers originales de McClure y anterior de Goldberg. Bueno, y llegamos al nudo de la clase. El both sides of the story, digamos, los dos lados de la misma moneda. ¿Cómo evaluamos al vestíbulo de nuestro paciente? Y vamos a tener dos grandes pruebas que no se sustituyen, se complementan. Los test calóricos son clasiquísimos, estos son los equipos más comúnmente que se encuentran en nuestro país. El equipo este es de la marca Eclair, consiste en una máscara que tiene instalada en el interior una o dos cámaras infrarrojas, lo que nos permite detectar los movimientos en la oscuridad de los ojos de los pacientes en la oscuridad. Y el B, que es como lo más moderno, como lo que tiene un poquitito más de perfume actual, es el Video Head Impulse Test, VHIT. El Video Head Impulse Test es el registro en video del Head Impulse Test del que les habló recién la doctora. Esta es una comparación calórica VHIT, pero es una comparación que me atreví a generar yo. No tiene sustento científico. Es en base a mi experiencia de haber realizado varios miles de estos estudios. Fíjense que ahí le pongo round 1 y después al final de la clase les voy a dar un segundo round de pelea entre ambos como para que lo puedan comparar bien. No es una pelea, pero bueno, digamos, los test calóricos, al ser más viejos, hay muchos equipos. Entonces, por supuesto, y además es más barato. Por supuesto, son los que un poco van a la cabeza en cuanto a los pedidos de la gente. El VHIT poco a poco los va destronando, pero es bastante costoso el equipo y como les decía allí, fíjense, yo les dividí esto en tres diferencias, en tres tips básicos. El disconfort del paciente, el costo y la dificultad técnica. La dificultad técnica es más o menos parecida. Quizás el VHIT, una vez que uno tiene el entrenamiento de realizar bien los diferentes planos, ya circula más rápido y es sumamente sencillo. El test calórico, la dificultad técnica tiene es que, por supuesto, como ven ahí la foto, uno tiene que irrigar el conducto auditivo. Y si uno no tiene buen conocimiento de la anatomía del fluido, y menos aún de la otoscopía del paciente, podemos hacer más ganas. Cuanto a los costos, como les decía, son muy, digamos, es un poquito peor el del VHIT, pero bueno, qué hacerle, es más moderno, ¿no? Y el disconfort del paciente es diametralmente, esto sí que es la gran diferencia. Fíjense las dos rayitas nada más de color verde para el lado del VHIT y las, qué sé yo cuántas, de color naranja para el test calórico. El test calórico es muy desagradable, porque obviamente uno tiene que irrigar el conducto auditivo con agua a diferentes temperaturas. Vamos a hablar de pruebas calóricas. El VHIT es basado, pero por Dios, está como loco esto, está basado en la metodología descrita por Fitzgerald y Holpike. En realidad ellos describieron el método, pero ¿quién es el que descubrió las calóricas? Nada más y nada menos que Robert Barani. Robert Barani, en el año 1907, descubre que cambiando la temperatura de los oídos, él ya había sido descrito en el 1800 por el doctor,
pero no con este objetivo. Pero él lo describe con el objetivo de estimular o inhibir el oído. Este le vale, en el año 1914, el Nobel de la Medicina, que fue después también bastante, se pelearon, bueno, se lo quisieron quitar, todo. Es muy interesante la historia de Robert Barani y de su vida. Las pruebas calóricas igual se introducen recién en el año 42, y lo primero que se realizaba era electroestalmografía, que se colocaban electrodos alrededor del globo ocular, se colocaba agua caliente y agua fría, y lo que se basaba en, al igual que el electrocardiograma, ¿se acuerdan? Se basaba en el potencial positivo de la córnea con el negativo de la retina, y ahí se tenían los resultados de los nistagmos. El objetivo es determinar la actividad refleja de cada oído, así como su integración al sistema nervioso central. Recuerden que es una prueba solo para los canales semicirculares horizontales, que son los que están proyectados más externamente, porque uno irriga el conducto auditivo externo, pero la temperatura tiene que atravesar el oído medio hasta llegar al conducto, al canal semicircular horizontal. Fíjense cómo se hace. Existen otocalorímetros. En realidad, la mayoría lo terminamos haciendo hacia mano. Quiero que se concentren en esto, perdón, porque quería que se nos pase. Fíjense, ¿cómo irrigamos a nuestro paciente? Con 30 grados, o sea, 7 menos que la temperatura corporal media, y con 44 grados, 7 más. ¿Qué es lo que sucede? Como el paciente estará acostado a 30 grados, 30 grados del horizontal, fíjense que el canal semicircular me queda verticalizado. Y al quedar verticalizado, me queda la ampolla arriba. Cuando yo le pongo agua fría, las partículas de la endolinfa tienden a descender y se genera una corriente ampulífuga. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Corriente ampulífuga. Bueno, el agua fría genera una corriente ampulífuga, entonces yo estoy generando una inhibición perotérmica. En cambio, con el agua caliente, las partículas tienden a ascender, entonces me generan una corriente utriculípeda, lo cual es, por segunda ley de Ewald, para recordarle la clase anterior, es excitatoria. Fíjense que tienen los dos, el aumento y el descenso de las descargas nistágmicas. Ahora sí paso Fíjense, esto es en vivo, se lo filmé, es de una videonistagmografía con calóricas. Obtenemos un nistagmo calórico, en este caso, si observan, es un nistagmo a izquierda. Entonces, si es un nistagmo a izquierda, podemos considerar que irrigamos el oído izquierdo con agua caliente o el derecho con agua fría. Hay una vieja frase en la medicina que dice, el nistagmo, para que ustedes se acuerden, como mnemotecnia esto, por si les llega a salir una pregunta por ahí, si irrigo con caliente o si irrigo con fría, hacia dónde tiene que batir, porque por ahí pueden surgir alguna preguntita de esas. Entonces, recuerden, el nistagmo es como el gato, se acerca al calor y huye del frío. O sea, que el nistagmo me va a batir para el lado caliente. Sea porque yo le coloqué el agua a 44 grados, o sea porque le coloqué la de 30 al otro oído. ¿Se entendió? Ahí tienen el gráfico. Miren, ven, un nistagmo a derecha, vamos a tener la fase lenta a izquierda y la fase rápida a derecha, que eso no interesa. Lo que interesa es que sepan que un nistagmo a derecha lo obtenemos por irrigar un oído derecho a 44 o un oído izquierdo a 30. También existe, porque yo les tengo que comentar esto, son muy poquitos los que hay en el país, otocalorímetros con aire, que en lugar de agua tiran aire. Los grados son distintos. Se sugieren 2 o 3 grados más, o sea, más para arriba y menos para abajo. Se suelen hacer a 28 y a 47 grados, más o menos, las pruebas con aire, pero quedan muy poco, y generalmente las hacen los neurólogos, porque obviamente ellos no saben de la otoscopía del paciente, no saben si tiene una crónica simple, y para no meterle agua le ponen aire. Bueno, y todas estas cosas, toda esta cantidad de nistagmos las vamos a contar la velocidad angular del componente lento, vamos a contar cuántos nistagmos hicimos, y lo vamos a volcar en un gráfico. En el gráfico vamos a tener cada una de las temperaturas
de cada uno de los oídos. Fíjense, con rojo vamos a hacerla caliente, el lado derecho será para el oído derecho, el oído izquierdo para el oído izquierdo, bueno, eso son cosas lógicas, y ahí la cruz que se forma tiene que quedar lo más cerca del centro posible. Nosotros podemos tener después, se pueden hacer fórmulas diferentes como para sacar si hay un vestíbulo que domine sobre el otro, que eso se llama preponderancia vestibular, o si hay una dirección de los nistagmos que predomine con respecto a otra. Y eso se llama preponderancia direccional de los nistagmos. Fíjense ese gráfico que está ahí arriba, que es muy lindo. Los gráficos clásicos que se usan, las mariposas que decimos nosotros clásicas que se usan, son las de Clausen porque es alemán, no es Clausen, y el diagrama de Fraisse, que es la que más usamos en la actualidad, porque Fraisse también pondera no solo la frecuencia nistágmica, sino también la calidad de nistagmos. O sea, la velocidad angular del componente lento. Es como más completo, Fraisse. Recuerden que lo que vamos a evaluar, los dos grandes parámetros que vamos a evaluar aquí son la preponderancia direccional y la preponderancia vestibular. Fíjense, aquí les doy un caso normal, allí arriba, con los valores que tienen que ser. Nosotros consideramos una asimétricos, una diferencia de hasta 25% de un oído con respecto al otro, como normal. Recién a partir de 26 consideramos como deficitario. En cuanto a la preponderancia direccional, no hay cifras certeras. Algunas dicen 30, otras dicen 27, otras dicen 25. Si quieren convertir 25, está genial. Tanto para direccional como para vestibular. Fíjense que aquí les doy dos ejemplos de una arreflexia. En este caso, observen que es una arreflexia derecha, porque del lado izquierdo obtuvimos respuesta, tanto para caliente como para fría. Fíjense que del lado derecho, 0. Esto es una arreflexia. Paciente mío con un neurinoma. Viejo es esto, es bastante, debe tener como unos 10 años ese grafiquito. Y aquí tiene una preponderancia direccional. Fíjense que los nistagmos, si bien tenemos respuesta en los dos oídos, fíjense que los nistagmos fueron predominantemente a izquierda, porque se entrecruzan más hacia el lado de las batidas a izquierda. Bueno, aquí les doy algunos ejemplos. En este caso, fíjense qué poca respuesta que tenemos en ambos oídos. Mire sobre todo este que es el de la velocidad angular del componente lento. Fíjense qué poca respuesta. Y tenemos menos respuesta aún del lado izquierdo, con lo cual es una hipofunción bilateral a predominio izquierdo. En este caso también muy baja, pero muy bajas respuestas, pero simétrica. Esto es una hipofunción bilateral. En este caso, observen cómo tanto por frecuencia como por velocidad angular de componente lento, tenemos que el lado izquierdo, fíjense los dos triangulitos, claramente es el más deficitario, por eso tenemos una hipofunción vestibular izquierda. Y en este caso, para presentarles uno de cada grupo, vamos a ver una hipofunción vestibular derecha. Es más por velocidad angular de componente lento que por frecuencia. Video Hearing Pulse Test. Ahora vamos a comenzar con nuestra breve del día de la fecha. Ahí están las gafas, fíjense lo que son. ¿Se acuerdan que yo les mostré que era una máscara grande, un poco tosca, que tiene que cubrir toda la cara? Estos son como unas antiparras de natación. Y lo único que tienen es adaptada una camarita que es al estilo, pero tiene una velocidad de obturación unas 20 veces superior, y un espejito. Nada más que eso. Bueno, ¿y qué ventajas o por qué tenemos que hablar hoy día de Vigit? Precisamente porque es recomendado, porque no produce efectos adversos en el paciente y es de rápida realización. En 10 minutos ya tenemos evaluado los 6 canales. Por eso les digo, es el estudio que se considera bedside. Uno lo puede llevar con la notebook y una maletita muy liviana, es sumamente práctico. Y sirve excelente para el diagnóstico temprano, sobre todo en los casos de síndrome vestibular agudo.
más fisiológico, y ahora vamos a hablar un poquito de la fisiología de las pruebas, pero retengan esto, es fisiológico. Las calóricas no son fisiológicas, no es un estímulo fisiológico el de las calóricas, y después les voy a explicar el porqué. La clínica, obviamente nos sirve clínicamente el BIGIT porque no solo que nos permite evaluar cómo va evolucionando el paciente orgánicamente, digamos, en su BOR, fisiológicamente en su BOR, sino que también nos sirve para rehabilitación vestibular. Y obviamente es genial porque nos sirve para el diagnóstico de la función de los 6 canales semicirculares. ¿Se acuerdan que recién en calóricas hablábamos que servía para los 2 horizontales únicamente? El BIGIT sirve para los 6 canales. No les voy a hablar de esto, ya hablamos la semana pasada y lo habló hoy la doctora Ortiz, excelentemente bien. Ian Curtis y Michael Muddy en el año 88 describieron esta forma de evaluar nuestro reflejo ocular, que es el Head-Fast Test o tributo cefálico. Head-Fast Test también lo conocemos. Ya lo vimos la pasada. Lo que sí quiero que recuerden es que la función del BOR, esto es para que sepan interpretar los gráficos ahora. La función del BOR es mantener el ojo firme cuando yo muevo la cabeza. Para esto tengo que tener un BOR útil como para que mi ojo se mueva en dirección contraria a la dirección de la cabeza en la misma velocidad y con la misma efectividad. Eso se va a denominar ganancia del BOR, o sea, velocidad del movimiento del ojo dividido velocidad del movimiento de la cabeza tiene que ser igual a 1, o sea, para un lado y para el otro. En el caso de las patologías, ¿se acuerdan nuestra viejita con la cámara lenta que hacía su sacada de corrección? En el caso de las patologías, vamos a tener que, como ese movimiento ocular no es eficiente, porque tengo un BOR alterado, nuestro sistema nervioso va a hacer una sacada correctiva que va a centralizar de nuevo nuestro ojo. Y esa sacada puede ser de 2 tiempos distintos. Una, durante el movimiento de la cabeza, que esa clínicamente es casi imposible de evaluar, porque uno está justo moviendo la cabeza, pero la sacada que es evidente o manifiesta, que se da bastante después del movimiento, bastante en milisegundos, por favor, que se entienda, es, digamos, viene un poquito más retrasada, esas se llaman oversacadas o sacadas evidentes, o manifiestas, y esas son las que vemos nosotros clínicamente al paciente. Fíjense este gráfico de acá abajo, esta montañita, que en realidad está superpuesta, son 2 superpuestas. La del ojo es de color verde, y detrás hay una que es celeste, porque el movimiento en este caso fue para la izquierda. Fíjense que este BOR, ahí dice ganancia media 0,91. El BOR, la ganancia del BOR, ahora vamos a hablar de los valores, es de 1 más menos 0,2. Bueno, otra vez para que se acuerden, recuerdan los planos de apareamiento de los canales semicirculares, se acuerdan que los laterales se mueven a compás entre uno y el otro, digamos, se acompañan, y en cambio los verticales es el anterior de un lado con el posterior del otro. Por eso tenemos los impulsos laterales, LARP y RALP. LARP por left anterior, right posterior, y RALP por right anterior, left posterior. O sea, nada nuevo bajo el sol. Ahí les pongo una imagen de una película famosísima de finales de los 90, para los que son cinéfilos como yo. Ese es un LARP perfecto el que están haciendo ellos. ¿Ven? El LARP ese es el movimiento LARP, cuando estimulo el anterior del lado izquierdo y el posterior del lado derecho. El bebé está haciendo los laterales. Bueno, esto es como para que se acuerden un poco de lo que estábamos charlando al inicio o a la mitad de la charla, de por qué es fisiológico uno y por qué es antifisiológico el otro. Esta diapositiva que se la pedí al doctor Suma de Maya oportunamente, y él a su vez se la pidió a otro, nos la vamos pasando todos,
está en portugués porque es un profesional de allá, nos habla que el mejor desempeño del Bohr es entre 1 y 10 Hz. Fíjense nada más cuánto tienen las calóricas. Las calóricas están situadas en el 0,02 Hz. Muy lejano a lo que es el Bohr fisiológico nuestro. En cambio, el Head Pulse Test y el Head Shaking Test, que son otra maniobra que las podemos también hacer formar parte de la videoestagmografía, están centradas, tienen 2-3 Hz, con lo cual están geniales para nuestra evaluación del Bohr. Bueno, el Video Head Pulse Test, esta máquina, tiene un sensor de inercia tridimensional montado en gafas. Como les decía, ahí las antiparras, fíjense la señora, ese es del folleto oficial de la marca Autometrics, que es la que uso yo de hace años. Salió en el 2014, este modelo de gafas salió en el 2014. Piensen que los primeros estudios fueron en el 2008, o sea, es un estudio bastante actual. Bueno, lo que les decía, detecta los movimientos en los 3 planos, lateral, RAL y LARP. Recuerden que tenemos que hacer movimientos firmes, como cuando hacíamos la evaluación clínica, de 15 grados, pero que tienen que ser impredecibles, sorpresivos. Y siempre colocar el objetivo a distancia en al menos 1 metro de longitud. El valor normal es 1 más menos 0,2, o sea que el valor normal es de 1,2 a 0,8 para los canales horizontales, para los laterales, y para los verticales tenemos somos un poquito más amplios, y es 0,7 el valor inferior, o sea, de 1,2 a 0,7. Identifica covered y over. ¿Se acuerdan lo que hablamos de las dos sacadas? Las sacadas encubiertas y dentes, las identifica porque es de muy alta velocidad de obturación a la cámara. Y lo bueno es que lo podemos analizar en 3 patrones, 2D, 3D y en el X-Plot. Ahora les voy a explicar qué es cada uno. Lo que les decía, que sirve también para comparar progresivamente la evolución del paciente y es útil en la rehabilitación vestibular. Lo que es importante es que siempre ajusten las gafas bien. Tienen que estar las gafas sumamente ajustadas, casi hasta el límite que le haga mal al paciente en el dorso nasal. Bueno, con cuidado, es una forma de decir. Bien, y aquí vamos a ver el registro in vivo, ahí les hice una filmación de un estudio mío, y cómo tenemos que tomar al paciente. El paciente lo podemos tomar desde la mandíbula. Esto es más difícil, la mandíbula con cuidado, por favor, porque si el paciente les mueve mucho la mandíbula, pierde precisión la ganancia. Y ahí fíjense, como lo tomo yo a los pacientes normalmente, desde la coronilla, y en caso de RAL pilar, se toma desde el mentón de un lado y desde el vértex craneal del otro. Y se hace la maniobra, ahí tienen los dos, tanto los 3, como lateral, como LARP y como RAL. Y ahí es como vamos registrando. Fíjense, ¿ven que hay una curva que es naranja con un trasfondo verde? Bueno, eso es, cuando gira la cabeza hacia la derecha, se pone naranja. Cuando gira hacia la izquierda, es el celeste, y el ojo es el verde. Y tienen que estar lo más superpuestos posibles. Así los vamos a registrar. ¿Se acuerdan que dije que teníamos 3 tipos de registro en el HIT? Pues bien, ese registro como más top, más lindo, más visual, no se lo entregamos a los pacientes lamentablemente, es el tridimensional. Fíjense qué bonito, vemos cómo se superpone el movimiento ocular, el movimiento cefálico. Este es la forma bidimensional. Observen, si ¿se acuerdan que yo les había dicho que el valor normal es de 1,2 a 0,8? Es esta barra blanca que ustedes ven ahí arriba, donde tienen que caer. La crucecita colorada es el oído derecho, la crucecita azul es el oído izquierdo, igual que en las audiometrías, los mismos colores, tienen que caer en la parte blanca. Que caer en la parte gris significa que ese impulso tiene baja ganancia. Esto es un estudio todos míos.
es como ideal. En este caso, que fíjense, está como muy bonito, muy prolijo, coincide todos los movimientos, nunca salen así. Porque siempre el paciente te parpadea, o tenés el cuello rígido, un poco el párpado caído. Yo le puse ahí nada, como para que vean lo bonito. Y esto, que a mi gusto es el que más me gusta de todo, a mi gusto es el preferido de todas las formas de presentación del BIGIT, es el X-Plot. El X-Plot, vieron que es como un hexágono. Y es el más anatómico. A mí es el que más me gusta porque yo lo puedo ver directamente y me da referencias anatómicas. Observen esto. Vieron que acá dice LA, LL, LP. Bueno, EA, left anterior, son los diferentes canales semicirculares. Ahí los estamos viendo a los 6. Entonces, si tenemos un canal semicircular anterior afectado y un semicircular lateral, ¿qué vamos a tener? Una lesión del nervio vestibular superior. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de anatomía al inicio? Y si tenemos una lesión del canal semicircular posterior, vamos a tener una lesión del nervio vestibular inferior. Y aquí también podemos ver la simetría. Observen que dice anterior, lateral y posterior. La simetría no se ponen todavía muy de acuerdo, pero tomen como referencia el valor de 15% de diferencia de uno y otro con respecto al otro. Entonces, les muestro aquí un videíto mío de un estudio mío. Fíjense cómo uno en la forma tridimensional lo puede mover. Está bueno. Uno le muestra al paciente y el paciente le encanta, porque uno le muestra cómo coincide su oído con el movimiento cefálico, su ojo con el movimiento cefálico, o sea que su oído está sano. Bueno, y aquí ya empezamos un poquito con las patologías, para terminando. Observen, este es normal, el que está del lado derecho. Fíjense el izquierdo, aquí tienen el bidimensional, ¿ven? El derecho cayó bárbaro, ahí entre 1,2 y 0,8, pero el izquierdo, fíjense que está descendido. Y observen aquí, el ojo no llega a cumplir el movimiento de la cabeza. Y luego genera estos dos ramilletes bien diferenciados de sacadas. Las sacadas overt, o evidentes, o manifiestas, como se les dice, y las sacadas covert, o encubiertas. Aquí las tienen como primaria y secundaria también. Y ahí tienen las diferencias. Las sacadas overt generalmente son a partir de los 120 milisegundos. Pero también tienen que recordar que en individuos sanos puede haber hasta un 30% de oversacat sin que esto sea patológico. Bueno, ahí les muestro un caso de patología periférica. Normalidad, patología, ya lo hablamos, pero lo que quiero mostrarles es esto. Esto también es un estudio mío. Fíjense, tiene lesionado lateral izquierdo, lesionado el anterior izquierdo, con lo cual es una lesión del nervio vestibular superior izquierdo. Pero fíjense esto que está en blanco y negro, que no es mío, que es de la bibliografía. Se supone que las oversaccats, que son las que al inicio de un cuadro deficitario en un síndrome vestibular agudo, ejemplo, neuritis, abundan las oversaccats. Se considera que a partir de los días, a medida que el paciente va compensando la lesión, se van reuniendo hacia el lado de las covert, o sea, hacia el lado de las encubiertas, que se pueden tener incluso años. No sé, está un poquito en discusión, hay algunos que dicen que hay cover desde el inicio. Ya lo hablaremos en unos años más. Aquí tienen dos ejemplos patológicos, de una lesión vestibular derecha y una izquierda. La derecha es una fotografía, ven perfectamente los oversaccats, miren cómo se ven, así todo como una especie de pastizal, y se ve algo que esto, perdón, apaguen grabadores, esto es un signo mío, yo le digo, que es el signo del túnel, porque se genera este túnel entre el movimiento cefálico y el movimiento ocular. Entonces, los pacientes, se observa a los pacientes una especie de túnel, ven, ahí lo ven perfecto, entre lo que es el movimiento cefálico y ocular, y bueno, ese signo del túnel nos habla claramente de un déficit vestibular. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido para ir terminando. Paciente parecido al que les presenté recién. Ayuda.
izquierdo anterior deficitario, fíjense cómo está amputado. Observen que las ramas, o sea, el resultado de las ganancias tiene que estar entre ambos hexágonos. Fíjense que no llegan al primero de los hexágonos, con lo cual es deficitario, es un oído enfermo. Observen, anterior izquierdo, lateral izquierdo. ¿Qué forma esto? Nervio vestibular superior. Esto es una neuritis vestibular superior izquierda. Otro ejercicio. ¿Qué ven aquí? Más allá de que sí hay bastante overs, en los laterales no los miren. Pero observen ¿qué pasa acá en el posterior derecho? Está amputado, digamos, no llega, está el túnel, no llega y tenemos los overs. Perdón, se pasó. Una neuritis vestibular inferior derecha. Observen los valores de simetría, ¿se acuerdan que les había dicho, no? Hasta 15, fíjense, tiene un 47% de déficit del nervio vestibular inferior derecho. Bueno, me está engañando el mouse. Observen esto, fíjense, los de la derecha, todos amputados, todos en rojo, todos con ganancias bajas, todos con overcuts, bueno, el posterior ni tanto. Esto es una lesión completa, o sea, total, una vestibulopatía completa derecha. Y esto es el extremo más terrible que tenemos, que es la hipofunción bilateral. Observen porque prácticamente no tiene este paciente mío con un canvas, es un síndrome que a lo mejor después le van a hablar, con hipofunción vestibular bilateral. Bien. Esto es bastante nuevo, yo no les voy a hablar mucho. El protocolo SHIMP en realidad es lo mismo que el HIMP, que lo que se llama recién, el Hearing Pulse Testing, pero es suprimiendo los movimientos. O sea, el objetivo, en lugar de estar el objetivo a distancia fijo, va a estar en movimiento. Nosotros le movemos la cabeza, pero también se mueve el objetivo. Y así se obtiene una sacada correctiva compensatoria o anticompensatoria. Esto sirve para evaluar reserva vestibular. Se lo digo así, no les voy a complicar más la tarde. Sirve para evaluar reserva vestibular. Fíjense que en los casos patológicos está ausente la reserva vestibular, que ustedes lo ven como al revés, como una antisacada, ¿vieron? Anticompensatoria, una sacada anticompensatoria, para abajo en lugar de para arriba. Y aquí ya un poco el round 2 de la pelea de calóricos. Y esta diapositiva creo que es la que por ahí le pueden sacar una foto, una captura de pantalla que resume un poquito todo y encima están las contraindicaciones de cada una. El BIGIT evalúa los 6 canales. El calórico, solo los 2 laterales. Es un estímulo de alta frecuencia fisiológico, el otro es un estímulo de súper baja frecuencia no fisiológico. No requiere tiempo de espera del pulso. En la calórica, recuerden que entre calórica y calórica, porque hacemos las 2 temperaturas, 2 oídos, y entre cada una de ellas hay que esperar entre 5 y 10 minutos. Así que es 1 hora la calórica. Se puede realizar en caso de patología, o agenesia o digenesias de oído externo medio, pero sí la única contraindicación formal es cuando hay lesión, sobre todo acloido-axoidea, disección de la arteria vertebral, claramente todo lo que contraindica un movimiento cervical, y en algunos papers no actuales, en los actuales no, hablaban de desprendimiento de retina reciente. Cualquiera de esas 3 cosas, un cuello inestable absolutamente por traumatismo, por sospecha de disección de la vertebral, o un desprendimiento de retina, no lo hacemos. En cambio, las calóricas no las hacemos en prácticamente ningún paciente que tenga una osteopatía crónica, un edema crónico de oído externo, una diabetes muy descompensada, imagínense que después les hago una maligna, el hígado, ¿no? Y además, recuerden que las calóricas, por ahí, para algunas patologías, ya les van a hablar, creo que la doctora Vinelli les va a hablar de migraña vestibular, claro, les va a explicar que habitualmente con los test calóricos
los pacientes migrañosos es como exacerbado. Entonces, podemos tener respuestas terribles. Yo tengo migrañoso vomitando en el consultorio media hora después de hacer las calóricas. Recuerden que es beneficioso en pacientes que no toleran el estímulo calórico, el Big Hit, y en pacientes pediátricos. Yo lo he logrado hacer en pacientes de 2 años. Está bien, hacemos solo laterales, pero lo he logrado hacer en 2 años. Y recuerden que los calóricos no los hacemos en población pediátrica. Yo lo menos que he llegado a hacer es 9 años de pediátrico, pero ahí como charlándolo mucho, jugándole y demás, y con la anuencia de los padres y consentimiento. Recuerden que detectan sacadas y evalúan ganancias y valor de simetría del Big Hit. En cambio, el test calórico también tenemos evaluación de asimetría, pero por lo triangular de componente lento y de frecuencia histática. Son pruebas diferentes, no es que una sí, la otra no, nada, son pruebas diferentes que pueden dar incluso diferentes resultados. ¿Cuándo es la sospecha de diferente resultado? Puntualmente en este caso, y obsérvenlo y recuérdenlo, existe escrita una disociación calórico-Big Hit en el hidrops. El hidrops es la patología por excelencia que, digamos, nos da habitualmente un Big Hit normal, salvo que, bueno, que es un hidrops que tronó el vestíbulo ya súper tardío, y el hidrops puede darnos unas calóricas precozmente alteradas. Y esto se da porque como el hidrops, hay una dilatación de los conductos, bueno, no afecta el mecanismo del HIT, pero puede sí afectar la estimulación calórica por alteración de las corrientes, ¿no? Bueno, y para terminar, perdón porque pasé 5 minutos, pero fue por el tema de que se les cayó el Zoom. Quiero dar estos 3 messages que no son exclusivamente para Big Hit, pero sí son como para el buen manejo de la metodología diagnóstica de un paciente vestibular. Un examen físico exhaustivo, como el que excelentemente nos dio la doctora previamente, nunca es superado por un método diagnóstico complementario. La clínica sigue siendo soberana, súper soberana, salvo una microcompresión vascular, necesiten una resonancia para diagnosticarlo, pero en líneas generales no hay nada que se nos pueda escapar, o hay muy pocas cosas que se nos puedan escapar a un examen prolijo, minucioso y cuidado. Hacer uso racional de los recursos para economizar tiempos y dinero, como en la primera diapositiva se lo mencionaba. Tenemos que adaptar siempre la metodología diagnóstica a la sintomatología y al estado clínico del paciente, no el paquete. No es tal que le pidan la tomografía, pero, a ver, muchos de los pacientes salen con el paquetito de orden, audiometría, cristalografía, resonancia. No está mal, uno lo puede hacer siempre y cuando el paciente tenga, por ejemplo, una prepaga o algo por el estilo, que no va a dejar de comer. Pero hay muchos pacientes que se les está haciendo muy difícil el pagar los estudios, son estudios caros, un Big Hit es caro, es un estudio costoso. Y imaginen que está rondando, depende obviamente de los lugares, pero generalmente es entre 5 y 20.000 pesos, dependiendo del lugar. Fíjense que para un cliente puede ser muy... pedirle la resonancia, pedirle la audiometría, es bastante bien. Solicitar una videotomografía no reemplaza la realización de maniobras diagnósticas para BPV en el consultorio. Please, no le digan a los pacientes, no, hasta que no se haga el estudio, yo no puedo saber de qué canal tiene afectado. No, se puede saber mirarle los ojos al cliente en el consultorio. La gente que se puede pedir para un BPV, sí, ya le van a dar la clase de BPV, pero para algunos casos puntuales, los BPV recurrentes, los BPV que no le terminan de estar, no las resuelven, los resuelven a tratamiento. Y la decisión de externar al paciente no sienta en una tomografía normal, menos aún en una tomografía. Recuerden que la tomografía tiene una muy baja sensibilidad, primero porque tiene muchos artefactos en la fosa posterior, y segundo porque
particularmente nos serviría para algún tipo de hemorragia, ni para todo, una sensibilidad de un 16%. Para las lesiones isquémicas, no. O sea, y recuerden que la mayoría de las lesiones de la fosa posterior son isquémicas. Y la resonancia tampoco sirve para externar a un paciente. ¿Por qué? Porque la resonancia se considera que en las primeras 72 horas puede ser negativa. Por eso la importancia del protocolo HIMSS, HIMSS y todos los protocolos, existen 5 que usamos habitualmente, como para que puedan tener herramientas y diferenciar un síndrome fibrilar agudo entre central y periférico. Y sobresaturar a nuestros pacientes con excesiva cantidad de exámenes produce angustia e incertidumbre. El paciente cree que no saben dónde están parados los médicos. A veces pasa que es verdad, pero en líneas generales espero que no, y menos aún después de esta cursada. Muchas gracias, les dejo el espacio para preguntas, perdón, me pasé 5 minutos, pero bueno,